Una dura comparecencia tuvo que enfrentar el gobierno mexicano esta semana en Ginebra en la Comisión sobre Desapariciones Forzadas de la ONU para conocer el grado de cumplimiento del país en esta materia. De un problema que, como reconoció el propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha vuelto muy serio y que hasta hace relativamente poco ni siquiera se hablaba de él. Al final, el gobierno mexicano se compromete a tener listo en los próximos meses, antes de junio, una ley sobre desapariciones forzadas que no existe, al igual que no existen protocolos, ni siquiera una estadística suficiente para saber cuántos son exactamente los desaparecidos, aunque se habla de más de 22,000. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos al foro a hablar aquí con un representante de la ONU y con un especialista que acaba de llegar de Ginebra de esa reunión. El compromiso más importante que ofreció México al concluir su comparecencia ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU fue tener una ley general en esta materia como paso imprescindible para superar esta violación a los derechos humanos que podría afectar a más de 22,000 personas. Esta fue la primera vez que el país es evaluado en esta instancia internacional, en la que se debatieron temas como la falta de un registro de desaparecidos, de protocolos para buscarlos con vida e incluso de una tipificación adecuada de este delito, pues dichos casos se consideran como asesinatos o secuestros. El presidente Enrique Peña Nieto ofreció en noviembre pasado impulsar la Ley General de Desapariciones Forzadas en el paquete de 14 medidas para afrontar la crisis desatada por el caso Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero las comparecencias en la ONU dejaron en claro, como subrayó la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, responsable de presentar el informe, las acciones hasta ahora son insuficientes para afrontar este problema dada su magnitud. Posiciones. Número 1. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, anunció que espera que para junio México cuente con una ley general de desaparición forzada. Es un reto inmediato que hay que conseguir antes de junio, subrayó. Número 2. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reconoció que la desaparición forzada es un serio problema para México, en el cual la falta de justicia juega un papel central. Número 3. México es uno de los países con mayor número de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos, con más de 2,000. Número 4. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas dio la razón a las familias de personas desaparecidas, incluyendo a los padres de los 43 normalistas, y pidió no cerrar este caso. Número 5. En México, la desaparición forzada es una violación generalizada. No se trata de violaciones aisladas. Hay un vínculo entre el pasado y el presente, porque la impunidad en los delitos del pasado dan como resultado las desapariciones de hoy en día, expuso Denise González, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Ahí lo tiene, un serio problema, como se ha reconocido finalmente, y del que vamos a hablar hoy, sobre todo de cara a esta ley de desapariciones forzadas que no existe en el país y que se comprometió, ofreció el gobierno mexicano tener en los próximos meses. Y para hablar de este tema me da mucho gusto, está con nosotros Javier Valencia. Muchas gracias, Javier. Hernández Valencia, perdón. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Él es el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en nuestro país. Y Carlos Pérez, especialista en derechos humanos. Muchas gracias a ambos. Gracias. Y si quieren arrancamos, la verdad es que yo te quiero preguntar, Javier, hasta hace relativamente poco en este país ni siquiera se hablaba de desaparecidos. Y al cabo de relativamente también poco tiempo, esto evolucionó y fuimos supiendo, conociendo hasta cifras estratosféricas, 22,000, por supuesto está el antecedente de Radilla, pero ¿cómo es que llegamos, digamos, hasta aquí? Y prueba de que llegamos un poco en la penumbra es que no hay leyes, no hay protocolos, vaya, no hay ni un registro claro sobre cuántos desaparecidos hay. Son varias cosas las que dices y me vas a disculpar, pero voy a tener que desbrozar el argumento en varias partes. Primero,
sí se ha hablado de desaparecidos en México y durante muchos años, décadas. Segundo, se ha hablado de desaparecidos en un contexto histórico muy doloroso que se buscó enfrentar con una fiscalía especializada sobre la llamada Guerra Sucia. La de los 70s, de hace medio siglo. Cierto, pero los esfuerzos por tener la fiscalía especializada no son de hace medio siglo y nunca resolvimos bien qué pasó con el informe final, y aunque el informe final ha obrado en conocimiento, sin embargo nunca se hizo público. Entonces, ahí hay esos esfuerzos a mitad de camino que no terminaron de culminarse. Tercero, hay una sentencia de la Corte Interamericana, sentencia que en el año 2009 dice claramente la legislación mexicana, el artículo 215 del Código Penal Federal, no tipifica adecuadamente la desaparición forzada, a pesar que dice que es la tipificación de la desaparición forzada. Cuarto, hay desde entonces varios elementos que han renovado la insistencia, recomendación, sugerencia de que se tipifique adecuadamente, pero sobre todo, más allá de las recomendaciones internacionales, lo que hay son dos convenciones, la Convención Interamericana contra la desaparición forzada y la Convención Internacional contra la desaparición forzada, que han sido suscritas por México y ratificadas y que pasan, además, desde el 2011 y el artículo 1 de la Constitución, a formar parte del bloque de constitucionalidad, decimos algunos. Y entonces, no es que esto esté ausente. Si hablamos ahora también de la preocupación del público y de la ciudadanía, de las voces que hoy se hacen cada vez más numerosas, tampoco es por Ayotzinapa. Recordemos que el movimiento por paz, justicia y dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia hizo también emerger muchas familias, sobre todo del norte. El problema de las víctimas era también el de las víctimas de desaparición forzada. Entonces, yo lo que quiero es, sin contradecir tu argumento, decir que creo que como nunca, hoy, todos esos pendientes, todos esos esfuerzos inacabados, todas esas recomendaciones hechas, pero todos esos compromisos también asumidos por México, llegan a un punto de eclosión en el cual o avanzamos o vamos a seguir embalsando estas indefiniciones, promesas no cumplidas y a veces inclusive hasta ausencia de herramientas para operar con eficacia. Digamos, entiendo el matiz, se había tocado, aunque no suficientemente. Hay imposibilidad de juzgar en ausencia todavía de tener una ley general sobre desapariciones forzadas, que es una de las recomendaciones y ofrecimiento que México ahora acaba de hacer. Pero a ver, Javier, por ejemplo, para tratar de llevar esto a un ejemplo concreto, Ayotzinapa, ¿es posible declarar a los 43 como desapariciones forzadas y en su caso a los responsables poder juzgarlos y sancionarlos por este delito? ¿O cómo sería? ¿O de qué se les acusa? Bueno, hay varias cosas que hay que desglosar en el caso de Ayotzinapa. Primero, Guerrero cuenta con una ley de desaparición forzada y con una punición de la conducta que la desaparición forzada entraña. Sin embargo, esto ha sido atraído ¿por la Federación? Por la Federación, sobre la base de la magnitud e importancia del caso, pero no sobre la base de la autoría directa y ni siquiera de la autoría intelectual del grupo participante, sino por la conexión de esos grupos locales y autores locales y autoridades locales con el crimen organizado. Y entonces estamos utilizando un sistema híbrido para responder a una emergencia política, pero en términos estrictos, ¿no? Si no fuera porque estamos haciendo la conexión con crimen organizado, ese hecho de desaparición forzada prima facie atribuible a la intervención inicial de policías locales, no tendría que haber sido atraído por la Federación. Pero siendo bueno que haya sido atraído por la Federación, la manera y el marco jurídico por el que lo atraemos es crimen organizado. Así es. Y a la hora de juzgar si es desde la Federación, no se podría, ¿o sí? ¿Qué podrías aplicar? Podrías aplicar, por ejemplo, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Amparo,
tranquilamente se podría impugnar o contravenir al menos la investigación misma, por ejemplo, por parte de alguna de las víctimas. O sea, cualquiera de las familias podrían pararse pues por así, el procedimiento seguido ante el Ministerio Público. Eso es lo que dice el artículo 15 de la Ley de Amparo, ¿no? No hace mayores distinciones, y entonces aquí la cosa es, el punto optimista, digamos, es que esto da entrada a los jueces, ¿no? A la labor de los jueces, a la jurisdicción, y también me parece a mí que es muy razonable, es a lo que aspira cualquier Estado democrático, que los jueces sean cuestionados y los jueces vayan también respondiendo y construyendo una doctrina que quizás vaya llenando los huecos y nos vaya aclarando que ya no solamente lo que todos acordamos que es necesario tener una ley general, sino cuáles deben ser los contenidos de esa ley general. Preguntas jurídicas, profundamente jurídicas como esta, es necesario para entender el derecho victimal, seguir en paralelo, son procesos paralelos los procesos victimales a los procesos penales, o son procesos secuenciales. Eso es muy importante para nosotros en México, Javier, porque no se ha construido una doctrina al respecto. ¿Y quién tiene que construir esa doctrina? Ni ley, pero justamente claro, esta confusión tan grande no es también producto de la falta de claridad en la norma, Javier. Pues, a ver, estamos entendiéndonos en un punto de derecho que va a ser muy oscuro para mucha de nuestra teleaudiencia. Y tal vez allí yo quisiera reorganizar la pregunta fundamental, ¿no? Es ¿dónde opera la voluntad política? ¿Dónde opera la confluencia narrativa? ¿Dónde operan las condiciones históricas? Sí. ¿Y por qué no operaron antes? Así es. México es miembro del Consejo de Derechos Humanos. Fue electo en el 2013, su periodo se inicia en el 2014. México presenta un documento y ofrece argumentos para ser parte de ese cenáculo, que es el grupo de 47 Estados miembros de la Asamblea General que se segregan para ser parte del Consejo. Creo que lo importante es decir que el Consejo tiene un mecanismo de revisión colectivo y además abarcador, que no son solamente los comités de los tratados, que es el examen periódico universal. En el examen periódico universal, este mismo tema de la ley, también fue abordado y también fue respondido por México en el sentido positivo. De sí, vamos a hacer una ley. Exacto. Entonces, yo creo que estamos diciendo que vamos a hacer una ley, es momento de hacerla. A ver, y ahí déjame determinar en ese punto para, digamos, clarificar un poco la discusión. ¿Qué es lo que debe de contener esa ley? Pues, ¿qué debe tener, digamos, con los estándares mínimos para poder, digamos, prevenir, investigar y sancionar un delito de esta magnitud como el de la desaparición forzada? Pues debe homogeneizar desde el tipo de desaparición, las penas, las autoridades y procedimientos y metodologías de investigación, de tal suerte que todo el país cuente con una legislación uniforme al respecto, ¿no? Y sea una labor mucho más fácil también para los revisores de la labor de fiscalización, para los revisores de la labor ministerial, ir construyendo una doctrina también uniforme, también ordenada, que le vaya dando al país una solución en sede interna, aquí adentro, a este gravísimo problema que tenemos en México. Javier, ¿cuál es el estándar mínimo? Homogeneizar, estandarizar, métodos, protocolos, doctrina. Otra vez, tal vez nos ponemos demasiado técnicos. Sí. Yo quiero pensar en las voces de las familias, de las víctimas. Se ha dicho mucho, estaban representantes de las familias de los muchachos desaparecidos, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Yo quiero también hacer notar que estaba presente allí doña Guadalupe Fernández, madre del ingeniero José Antonio Robles Fernández. Su hijo está desaparecido desde el 2009. Él era ingeniero en Altos Hornos, en Monclova, Coahuila. Y para ella Ayotzinapa sucedió bastante desde antes. el 2009. Y ella estaba allí. Y ahora tendemos todos a confundirnos, que todas las familias
de los desaparecidos que siguen buscándolos desde hace muchos años, incluida Tita Radilla, que sigue buscando a su padre, se resume en el caso de Ayotzinapa, y no es verdad. Y no es verdad. Ahora, claro que vamos a tener una ley general. Ya ahora no me cabe duda de que vamos a tenerla, porque no podríamos, ¿no?, imaginar que después de tantas voces, esfuerzos, y no en lo internacional, en lo nacional, la para presión ponernos interna, de acuerdo de un método, un contenido, y los contenidos que señala Carlos, y otros más, por ejemplo, la declaración de ausencia, todo el sistema de protección patrimonial de las familias que se desintegran con no solo el carácter profundamente emotivo de la desaparición forzada, sino el carácter dislocador de la economía familiar de la desaparición forzada. Y para eso tenemos ejemplos. La ley en Coahuila, la ley local en Coahuila, habla de eso de manera explícita. Todo eso va a tener la ley general. Pero o sea, la parte de reparación yo del no daño, tengo duda de que la ley general que vamos a tener va a tener los mejores y más altos estándares. Pero como siempre, será obra ya no solo de los jueces, ya no solo de los investigadores, será obra de un conjunto de funcionarios públicos la implementación de la ley en el mejor sentido posible de la protección de las personas. Y ahí es donde están generalmente muchos de nuestros problemas, a la hora de aplicarlo. A la hora de, bien lo dice Javier, de implementarlo, ¿no? Sí. Porque las leyes en papel y en frío pueden ser muy hermosas o muy complicadas o muy farragosas, pero mientras sus efectos no lleguen a la gente, y mientras sus efectos en este caso no se reflejen en que la gente encuentre paz en el encontrar a sus desaparecidos, encuentre la verdad, las personas, los culpables sean castigados, y garanticemos condiciones para que esto no se vuelva a repetir, amén de conocer exactamente qué fue lo que sucedió, pues entonces una ley, por más hermosa y bien planteada que esté, siguiendo los estándares o las recomendaciones que dicte el comité, no será suficiente. Con esto voy cerrando, porque se nos va el tiempo. ¿Eres optimista, Javier? A ver, Con lo que pueda pasar respecto a esto. Estado de Nuevo León tiene definido con su ley su organigrama sobre algo que es muy importante y para lo cual no necesitamos necesariamente una ley de estándares internacionales, es la ruta de búsqueda urgente de la persona que es denunciada desaparecida. Si todavía creemos que necesitamos leyes para detonar una ruta de búsqueda urgente, entonces vamos a fallarle a las familias. El Estado de Coahuila tiene una ley local que habla entonces de la declaración de ausencia por desaparición, en oposición a la declaración de muerte presunta que muchos procesos administrativos exigen para, por ejemplo, cancelar una deuda, por ejemplo, titular un predio, por ejemplo, una madre o un padre que tiene que sacar un pasaporte del hijo y piden, ¿dónde está la firma del otro padre? Pues ahí lo tienen, la discusión va a ser profunda. Se nos fue el tiempo corriendo, pero creo que el debate está sobre la mesa. No es solamente una ley, sino la capacidad de políticas públicas para implementarlas y la voluntad política que esté atrás y el movimiento para histórico llevarlo que va a hacia cabo. allá. El movimiento histórico que va hacia allá. Muchas gracias, Javier Hernández Valencia. Un placer que haya estado con nosotros. Gracias. Representante alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Muchas gracias. Carlos Pérez, especialista en Derechos Humanos. Muy rica discusión. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes aquí 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, que tenga un buen fin de semana. Pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.